Es bastante conocido que los peores asesinos seriales los tienen a menudo los Estados Unidos de América. Tales individuos no son exclusivos de Norteamérica. No hay país que se libre de tener en sus entrañas a este tipo de criminales que disfrutan hacer el daño a sus semejantes de maneras atroces. Pero de manera extraña, pareciera que esa nación alberga a los más enfermos, retorcidos y excéntricos asesinos, ocultando sus impulsos mientras caminan en medio de sus habitantes a plena luz del día a día. Tanto que un estudio estadístico revela que cada ciudadano norteamericano se ha cruzado al menos una vez en su vida con un asesino serial. En esta ocasión, revisaremos la historia de uno de los personajes más misteriosos de toda la historia, que entre los años 60 y principios de los 70 sembró el miedo entre la población de California. Este es el caso del asesino del Zodiaco. Todo comenzó en el mes de diciembre del año 1968. Fue en esas fechas que comenzaron una serie de asesinatos extraños. Una pareja de jovencitos de 16 y 17 fueron cruelmente asesinados en su primera cita. Sus nombres eran Betty Jensen y David Faraday. En primera instancia, esos horribles asesinatos le fueron adjudicados a las pandillas del norte de California. Las autoridades jamás imaginaron que se trataría del primero de muchos ataques de un asesino serial. Y así como si nada, iniciaría una de las historias más escalofriantes e intrigantes de todos los tiempos. Pocos meses después, el 4 de julio de 1969, Michael Renault, de 19 años, y Darlene Ferrin, de 22, una pareja que se encontraba disfrutando de un momento agradable en un campo de golf a las afueras de la ciudad de Vallejo, fueron terriblemente acribillados, asesinando a Darlene y dejando herido de gravedad a Michael, quien logró sobrevivir milagrosamente. El 5 de julio, en horas de la madrugada, específicamente a las 0:40, una llamada anónima es efectuada por una escalofriante voz masculina que dio aviso al departamento de policía de Vallejo de lo ocurrido en el campo de golf. Y también confesó haber sido él el responsable del incidente. Y además, sin ningún remordimiento, confesó en esa llamada que fue él el que acabó con la vida de esos niños, en palabras del mismo, tratándose de Betty Jensen y David Faraday. La policía rastreó la llamada tratando de ubicar el teléfono público desde el cual provenía. Dicha cabina se encontraba a un escaso kilómetro de donde vivía Darlene Ferrin, por lo cual se cree que esta mujer lo conocía y que éste estaría encargándose de un cabo suelto. El 1 de agosto de ese mismo año, 3 cartas llegaron a las oficinas del periódico Heraldo de Vallejo, el periódico Crónica de San Francisco y el periódico Examinador de San Francisco. Todas las cartas casi idénticas entre sí. En ellas reconocía los crímenes e incluían criptogramas de 408 caracteres. Y las cartas llevaban una amenaza que si las cartas no se publicaban, ese fin de semana asesinaría a 12 personas. Por suerte, estos homicidios no se llevaron a cabo, ya que las cartas fueron impresas en primera plana en todos los periódicos. Conforme estos sucesos iban aconteciendo, se observó al respecto que aquellas amenazas solamente eran los alardes y diversión de un sujeto que desde las sombras manejaba un perverso juego del gato y el ratón con las autoridades. La vanidad de este asesino era tanta que enviaba códigos con los cuales podrían llegar a capturarlo. Sin embargo, a este no le importó. 3 días después de su primera carta, envió otra a la redacción del Examinador de San Francisco. Cabe mencionar que en dichas cartas siempre contaban con la siguiente introducción: querido editor, este es el Zodiaco. Una semana después de la segunda carta, el 8 de agosto de 1969, se descifró el criptograma, el cual contenía 408 símbolos. El mismo hacía referencia a que era el creador de un retorcido juego en el que debía recolectar esclavos para el más allá, y en la misma asegura que no revelará su nombre, ya que eso le quitaría lo divertido. Todas las cartas que este asesino enviaba parecía que era una lucha mediática que éste tendría con las autoridades a través de la prensa. El Zodiaco, como se hacía llamar, exigía que los mensajes fueran publicados en primera plana, o de lo contrario, lo estarían obligando a asesinar a más personas. Sin embargo, el asesino del Zodiaco no acabaría con esos casos, ya que tiempo después, el mismo año, el 27 de septiembre de 1969, Cecilia Shepard y Brian Hartnell fueron encontrados amarrados con múltiples apuñaladas en todo el cuerpo. Antes de eso, la pareja se encontraba tranquilamente disfrutando de un picnic. Ambos estaban aún con vida cuando llegaron las autoridades, y siendo Hartnell el único que sobrevivió al ataque del Zodiaco. La brutal ola de asesinatos se detuvo casi un año después con el caso de un taxista de San Francisco,
En esta ocasión hubo un par de testigos que presenciaron dicha escena y recuerdan haber visto un hombre blanco con gafas, con la edad rondando entre los 25 y los 30 años de edad y con cabello corto. Luego, el 13 de octubre del mismo año, el autonombrado Zodíaco se adjudicó ser el autor del asesinato, enviándoles un trozo de camisa remojada con la sangre del taxista a la policía. Y luego de este homicidio, nunca más se volvería a saber de él. El Zodíaco se tomó su tiempo para enviar un puñado de cartas a la Policía Nacional, tanto como a los medios de comunicación. En todas ellas se refería a sí mismo como el Zodíaco, y a continuación siempre escribía un mensaje encriptado, que lastimosamente la policía californiana no contaba con las pistas suficientes ni los recursos para desencriptar aquellos mensajes escritos en códigos por el asesino en persona. Algunos de los pocos que llegaron a ser resueltos, como el primero, que fue descifrado por una pareja de California, se encontraban repletos de confesiones horribles, tales como: me gusta matar gente porque es muy divertido. Existe un rumor que dentro de dichas cartas se encuentra la identidad del presunto asesino, pero hasta el sol de nuestros días nadie ha podido descifrar esos mensajes. El Zodíaco se retiró y se mantuvo oculto en la oscuridad durante los siguientes 4 años. Y volvió a aparecer una vez más en 1974 a través de una carta escrita supuestamente por él, la cual tenía una terrible confesión de 37 homicidios en total, aparentemente agregados a los ya confirmados. Con el tiempo, las pistas jamás llegaron a nada. La policía no pudo responder al caso por la falta de información al respecto, y el caso fue enfriándose. Incluso las demandas de los familiares de las víctimas fueron cesando debido a que nada se podía hacer, por lo que poco a poco fueron bajando los esfuerzos de los agentes encargados del caso. El misterio quedó abandonado por 50 años, en los que el asesino no volvió a aparecer. Hasta nuestros días, el caso del asesino del Zodíaco sigue abierto. Día tras día, miles de nuevas teorías aparecen en internet acerca del paradero de este hombre. Hoy en día, se conservan los mensajes encriptados para que todos puedan aportar y ver si alguien puede resolver alguno. Se creía que un hombre llamado Arthur Lee Allen podía ser el actor detrás del Zodíaco, debido a demasiadas coincidencias que estos presentaban. Incluso cuando este fue interrogado por la policía, dijo sin ni siquiera haber sido cuestionado que se habían encontrado cuchillos ensangrentados en su propiedad es porque habían sido utilizados para matar pollos que después cocinó. Lee era blanco y corpulento, como los testigos indicaban que era el asesino, y tenía conocimiento previo de uso de armas, ya que este era un fanático a la cacería. El asesino, en uno de sus mensajes, mencionó la frase: el ser humano es la presa más compleja. Y este contaba con antecedentes de enfermedades mentales, además de portar siempre consigo un reloj de la marca Zodiac, mismo cuyo logo comparte similitud con el símbolo que el asesino utilizaba a la hora de firmar sus crímenes. Sin embargo, todas estas coincidencias no sirvieron de nada, ya que ambos personajes escribían con distinta mano. Existe un retrato hablado, pero nadie ha podido confirmar nada. En años recientes ha habido grandes rumores. El más importante es el de un hombre que en el año 2014 dijo a la prensa ser el hijo del Zodíaco, proporcionando fotos de su padre que coinciden con el retrato de la policía. Pero de forma lamentable no se ha podido confirmar este hallazgo como el final del caso. Muchos creen que el asesino ya falleció. Otros mencionan la posibilidad de que haya sido capturado en secreto por la policía para evitar el morbo. Todos estos relatos no hacen nada más que alimentar el mito del asesino del Zodíaco, ya que ni siquiera en estos años de avances tecnológicos hemos podido averiguar quién fue este misterioso asesino, que fue sin dudas uno de los más temidos en la historia, el cual no destacó por su manera de matar, sino por el horror psicológico que hizo vivir un gran país, y por su inteligencia para poner contra la pared a las autoridades de la ley. Y pese a ser un país con los mejores investigadores, resulta aterrador de que la única conclusión que estos pudieron llegar es que se trató de un hombre rondando los 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era corpulento, blanco, de cabello castaño con gafas y conocimientos en lenguaje encifrado. Pero el misterio de su identidad aún continúa. Sin dudas, un caso muy aterrador. Si mi contenido te gusta, te invito a darle like y suscribirte a este canal. Muchas gracias por ver este video.